buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Procedimientos en ejecución de penas y medidas de seguridad, trámites y soluciones, que hace parte del ciclo de formación en ejecución de penas y medidas de seguridad. Dentro de las metas trazadas para este nuevo año en el área de ejecución de penas y medidas de seguridad, nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se ha propuesto, entre otros, profundizar en la dinámica de los procedimientos administrativos y judiciales dentro de esta especialidad. Esto, desde luego, en la medida que aun cuando las personas privadas de la libertad son procesadas o han sido condenadas por conductas típicas y antijurídicas, no puede olvidarse que son seres humanos y existen una serie de derechos que en ningún momento se pierden, como la dignidad humana, la salud, el derecho a la familia, entre otros. En tal sentido, esta conferencia tiene como propósito abordar los principales aspectos normativos que regulan estos procedimientos de carácter administrativo y judicial que impactan en la calidad de vida de los reclusos y con los que se propende garantizar y proteger sus derechos fundamentales. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Eliodoro Fierro Méndez, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Autónoma, docente universitario y formador de nuestra Escuela Judicial. El doctor Fierro es autor de diversos textos jurídicos relacionados con temas como procedimiento penal, ejecución de penas y género. Actualmente se desempeña como juez 12 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá. Doctor Eliodoro Fierro Méndez, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Los temas por tratar son los procedimientos en ejecución de penas y los trámites y soluciones que se le deben dar a todas estas inquietudes en los juzgados de ejecución. Los objetivos de esta conferencia han sido definidos en el marco de la tabla del saber, que es la que fija las competencias y habilidades. El saber identifica los requisitos esenciales y los conocimientos que se deben tener presentes para los temas que se deben seguir. El saber hacer corresponde a aplicar correctamente los procedimientos para reconocer los derechos y las obligaciones de las personas privadas de la libertad. El saber ser es reconocer los derechos y las obligaciones contenidos en las peticiones de las personas privadas de la libertad y cómo darle manejo de la mejor forma posible, respetando la dignidad humana, los derechos, pero también haciéndoles presente sus obligaciones. A continuación, voy a compartir con ustedes una serie de diapositivas sobre los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos 45 o 50 minutos de la videoconferencia. Es importante tener presente muchos temas, muchas situaciones que en esta parte general iremos dilucidando e iremos comprendiendo. El primer punto es la clasificación de los circuitos para la ejecución de la pena privativa de la libertad, porque uno habla de los circuitos judiciales.
Se tiene claridad sobre los circuitos judiciales, pero poco se conoce sobre lo que son los circuitos penitenciarios y carcelarios. Para los temas de ejecución de penas, que ustedes saben, sobreviene a una sentencia condenatoria privativa de la libertad. Se han establecido por el legislador y por el Consejo Superior de la Judicatura una división entre lo que se conoce circuitos penitenciarios y carcelarios y lo que son los circuitos judiciales. Así, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá existe el circuito penitenciario y carcelario de Bogotá, pero existe también el circuito judicial de Bogotá. Por tanto, un juez de ejecución de penas de la ciudad de Bogotá está incardinado al circuito judicial de Bogotá. Como juez de circuito, el juez de ejecución de penas en la ciudad de Bogotá pertenece al circuito judicial de Bogotá, pero desarrolla sus actividades frente o ante el circuito penitenciario y carcelario de Bogotá, que está integrado por la cárcel conocida como La Picota, La Modelo y la Distrital. A su vez, para la cárcel de mujeres está el Buen Pastor. Entonces, esas 4 cárceles componen lo que es un circuito carcelario para la ciudad de Bogotá. Y los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, que son 29 en Bogotá, están incardinados al circuito judicial. Esto trae a veces inconvenientes, en especial con otros circuitos, que cuando se trata de resolver los asuntos, los han resuelto como circuitos territoriales. Y resulta que la legislación territorial está dada es para los asuntos de votaciones, de las circunscripciones electorales. Pero bueno, no vamos a entrarnos en ese tema. Lo importante es esta claridad. El segundo punto, habiendo tenido ya claro la distinción entre circuito penitenciario y carcelario y circuito judicial, pasamos a un segundo punto, que es la competencia, que es la siguiente diapositiva que veremos a continuación. Es la competencia para vigilar el cumplimiento de la pena de prisión y las clases de vigilancia. Es importante tener presente en los asuntos de competencia y función para la vigilancia del cumplimiento de la pena. Esto es importante tenerlo muy claro, porque aquí se presentan muchas trabas o inconvenientes, sobre todo cuando los presos presentan acciones de tutela. Es importante tener presente que la vigilancia y la competencia de la ejecución de la pena radica en 2 ramas del poder público. Son 2 las ramas encargadas de ejercer la vigilancia. La rama judicial del poder público y la rama ejecutiva del poder público. Entonces son 2 grupos de autoridades encargadas de la vigilancia de la ejecución de la pena. Reitero, un grupo está dado por la rama ejecutiva y el otro grupo está dada por la rama judicial. Esto determina 2 formas de vigilancia y 2 funciones y 2 competencias. Una, la que radica en la rama ejecutiva del poder público, es una vigilancia física y administrativa de la persona privada de la libertad. Es decir, es una vigilancia operativa
de fuerza, del uso de la fuerza, regulada por la legislación administrativa y obviamente en parte por la legislación penal, pero es una vigilancia del uso de la fuerza, es decir, es operativa. La otra clase de vigilancia, la que compete a la rama judicial a través de los jueces de ejecución de penas, es una vigilancia de las condiciones en que cumple la pena privativa de la libertad la persona que ha sido condenada en una sentencia penal. Repito, el juez de ejecución de penas, su vigilancia no es física ni es administrativa, ni mucho menos es operativa ni del uso de la fuerza. La vigilancia del juez de ejecución de penas está claramente establecida en la ley y su función y competencia es vigilar las condiciones en que está cumpliendo la pena. Si comparamos esto con el derecho administrativo, si comparamos esta situación con el derecho administrativo, guardando las proporciones, se podría decir que existe un contrato, por así decirlo, entre el Estado y la persona privada de la libertad. Y el juez de ejecución de penas ejercería la supervisión del cumplimiento de ese contrato. Repito, la rama ejecutiva vigila, custodia físicamente al preso en el marco de la ley y sus condiciones. Y el juez de ejecución de penas lo que hace es vigilar que el cumplimiento de las condiciones en que la persona cumple la pena sean acatadas. Por tanto, el juez de ejecución de penas no tiene ni la función ni la competencia para ejercer la vigilancia física. Esto es importante tenerlo muy en cuenta, repito, porque muchas veces en las acciones de tutela que presentan las personas privadas de la libertad, se suele impartir órdenes a los jueces de ejecución de penas en tutela, ordenándoles que en el plazo de 48 horas tengan a su disposición lo pertinente que ha pedido el preso en cuanto a su libertad condicional, a su prisión domiciliaria, etc. Especialmente cuando se presentan quebrantos de salud y entonces los presos piden al juez que ordene a la cárcel que lo lleven al médico. El juez no tiene la potestad de impartir esa orden sin que antes exista un incumplimiento por parte de la cárcel. Entonces existen presupuestos procesales previos para que adquiera la competencia el juez de ejecución de penas, porque eso es de competencia exclusiva de los entes que físicamente custodian al preso intramural. Pero muchas veces los presos hacen las peticiones directamente a los jueces de ejecución de penas, saltándose todos los procedimientos carcelarios, todos los trámites internos, todas las peticiones internas, y lo hacen directamente al juez. El juez devuelve esa petición a la cárcel y al poco tiempo el preso termina presentando acciones de tutela contra el juzgado. Y en la tutela le dan la orden al juez de que ordene en el plazo de 48 horas que lleven al preso al médico. Y de esa manera, por vía de tutela, se saltan los procedimientos legalmente establecidos. Y es lo que se quiere evitar y es lo que en esta parte general
estamos tratando de indicar cuando se habló de los circuitos, cuando se habló de las formas en que se vigila la pena y la forma en que ejerce la vigilancia el juez de ejecución de penas. Otra de las cosas que se ignora muchas veces, que se desconoce, es que una persona que está físicamente privada de la libertad es por cuenta del gobierno nacional. La legislación, la ley, especialmente en el Código Penitenciario y Carcelario, que corresponde a la Ley 65 de 1993, ese código establece que la persona privada de la libertad está por cuenta del gobierno nacional, es decir, está privado de la libertad por cuenta del gobierno nacional. Y es a través del INPEC y en particular de la determinada cárcel que se ejerce esa vigilancia. Entonces ya vamos viendo cómo se integra la legitimación activa. Ya vamos viendo cómo es el tema de la legislación, de la legitimación por activa en los casos físicos de privación de la libertad y los trámites administrativos intracarcelarios, gobierno nacional, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo está integrado esto, que es lo que se conoce como el sistema penitenciario y carcelario. Repito, porque cuando se habla del sistema penitenciario y carcelario, meten en el mismo saco del sistema penitenciario y carcelario a todos los que tienen que ver con las cárceles. Y ahí incluyen a los jueces de ejecución de penas. Los jueces de ejecución de penas no pertenecen al sistema penitenciario y carcelario. Si los jueces de ejecución de penas estuvieran incardinados al sistema penitenciario y carcelario, no formarían parte de la rama judicial, sino de la rama ejecutiva del poder público. Y sus superiores jerárquicos no serían ni el Consejo Seccional de la Judicatura, ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni el Tribunal Superior del respectivo distrito judicial, ni la Corte Suprema de Justicia, sino sería entonces el superior jerárquico, el presidente de la República, el ministro de Justicia y del Derecho. Y sus decisiones ya no serían judiciales, sino serían administrativas y políticas. Entonces hay que tener muy claro que el sistema penitenciario es una cosa y el sistema judicial es otra. Las entidades que forman parte del sistema penitenciario y carcelario son el gobierno nacional, las entidades como las que acabo de nombrar, Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las demás, y las demás entidades que ejercen funciones relacionadas con el sistema en el marco de la rama ejecutiva del poder público. Entonces esto es importantísimo tenerlo presente, que el sistema penitenciario y carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las demás entidades. Entonces, cuando los presos hacen determinadas peticiones y cuando la petición está relacionada, por ejemplo,
con madre cabeza de familia, necesariamente hay que establecer un nexo causal con el Instituto de Bienestar Familiar. Miren, cosas curiosas. Hay muchas madres, muchas señoras que piden y piden su libertad y su prisión domiciliaria aduciendo madre cabeza de familia y alegan que su niña o su niño, su bebé está en condición de abandono por ella estar privada de la libertad, que por tanto piden que les otorguen su libertad para poder atender a ese infante que ha quedado en situación de abandono. Y molestan y meten acciones de tutela. Cuando uno les niega eso, meten las acciones de tutela y tutelan en contra de los jueces de ejecución de penas y le ordenan que vuelva a estudiar la situación de la persona que está en situación de abandono. Entonces, en cumplimiento de esas situaciones, se reorganiza la situación y lo que muchas veces, por prudencia, los jueces de ejecución de pena no hacen para evitar un contratiempo al bebé, vinculan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifestando que la persona, la mujer privada de la libertad o el señor privado de la libertad están diciendo que tienen unos infantes, unos menores en situación de abandono en razón de ellos estar o ellas estar privados o privadas de la libertad. Y cuando interviene el bienestar familiar para restituir los derechos de esos menores y muchas veces para ejercer un procedimiento de reubicación de los niños, ahí sí aparecen los familiares que realmente lo están custodiando. Ahí sí aparece el papá o aparece la mamá, el tío, el hermano, el sobrino, el abuelo, la abuela, y aparece todo el mundo y dicen que le están pagando el colegio, que lo están cuidando, traen los certificados médicos, que lo están atendiendo. Ahí sí aparece todo lo que en primera instancia le escondieron al juez de ejecución de penas y lo que le escondieron a los jueces de tutela para lograr, por la situación de abandono, entre comillas, de sus infantes hijos, poderlos obtener de manera mentirosa las libertades o las prisiones domiciliarias. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es tener en cuenta toda esa serie de situaciones. También es importante el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Por qué? Porque la persona que está privada físicamente de la libertad, sea en prisión domiciliaria o en prisión de cárcel, está por cuenta del Estado, está por cuenta del gobierno nacional, y el gobierno nacional debe afiliarlo a una EPS en la respectiva región donde esté ubicada la cárcel. Entonces, quien debe prestar el servicio es la EPS a la cual está vinculado el preso, y es el centro penitenciario quien debe gestionar todas las situaciones que atañen a esa serie de situaciones. Pero ¿qué acontece? Que muchas veces, no muchas veces, sino casi en el 100% de los casos, los presos, en lugar de dirigirse a la cárcel, lo que hacen es la petición directamente a los jueces de ejecución de penas que autorice el traslado de la persona, al centro médico. Y resulta que no es eso el camino, ni esa es la vía que se debe seguir, pues las peticiones deben ser hechas directamente a la cárcel, no al juez de ejecución de penas. ¿Y qué hace muchas veces el juez de ejecución de penas? Dicta un auto ordenando
a la cárcel que traslade al preso al centro médico. Yo me pregunto, ¿esa orden es legal? ¿Esa orden estará, por vía de pregunta lo hago, estará usurpando funciones y competencias que le son propias al centro penitenciario? No lo sé. Es importante tener presente eso, porque la petición debe ser hecha a la persona directamente encargada. Si no lo hace, ahí sí debe poner en conocimiento de las condiciones en que está cumpliendo la pena y ahí sí el juez adquiere la competencia. Pero previamente la competencia no se adquiere porque de manera general y abstracta esté vigilando las condiciones. Es importante también tener en cuenta, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo que es el reglamento del Sistema Nacional Penitenciario. Normalmente, el reglamento del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está en un total desconocimiento por los presos, por los guardianes, por abogados, por casi todas las personas, porque es un tema tan especialísimo y tan abandonado, en razón de que no he conocido la primera facultad de Derecho, ni en pregrado, ni en posgrado, que se ocupe del tema de los procedimientos penitenciarios y carcelarios. Es decir, pareciera que esas son personas abandonadas a su suerte y que son personas indeseables y las dejan totalmente abandonadas. Un paréntesis. Miren ustedes que en lo personal, en el juzgado del cual yo soy el juez, se impartió la instrucción y la directiva de que cuando se va a tramitar la revocatoria de una libertad condicional o de una prisión domiciliaria, previo a iniciar el trámite o procedimiento de revocatoria, se cuente con un abogado defensor para que se pueda defender la persona y tenga asistencia letrada. En muchas ocasiones se ha solicitado el apoyo de la Defensoría Pública para que le nombren un abogado defensor para el trámite de ese incidente de revocatoria y casi nunca se ha obtenido una respuesta positiva. Porque muchas veces se piensa que ese es un trámite administrativo, lo cual no es cierto. La revocatoria de una libertad condicional o la revocatoria de una prisión domiciliaria no es un trámite administrativo, es un trámite judicial que sigue como parte del proceso penal, porque como lo tiene señalada la regla jurisprudencial, el proceso penal no termina con la sentencia ejecutoriada. Ahí no termina el proceso penal. El proceso penal termina con la ejecución de la pena cumplida. Por tanto, todo el procedimiento que sigue a la sentencia condenatoria ejecutoriada forma parte del proceso penal. Por tanto, el preso en los trámites judiciales debe estar asistido por un abogado defensor en estos temas. Pero bueno, es una opinión, un criterio insular que se maneja en el juzgado 12 de ejecución de penas. El juzgado debe aplicar el reglamento del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. Cuando uno observa las peticiones que hacen inclusive abogados en ejercicio de la defensa técnica de las personas privadas de la libertad, lo único que traen a colación
como fuente normativa es el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y pare de contar. Es lo único que traen a colación. Y cuando muchas veces se les explica que existen otras normas que regulan el asunto, no hay poder humano que lo entiendan y acuden o bien a las acciones de tutela o bien a la acción de habeas corpus y aún a la denuncia penal dizque por prevaricato por acción. Resulta que la legislación penitenciaria y carcelaria está integrada no solamente por el Código Penal, por el Código de Procedimiento Penal, sino que también está integrada por el Código Penitenciario y Carcelario, que, como dije al inicio, corresponde a la Ley 65 de 1993. Pero también hay unos artículos o tipos penales penitenciarios que están desarrollados o son desarrollados en el marco del debido proceso y del principio de legalidad, son desarrollados por los reglamentos del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, que son expedidos en forma de actos administrativos de obligatorio cumplimiento, como dice la regla del derecho administrativo, que como actos administrativos que son, deben ser cumplidos obligatoriamente mientras no sean revocados por la administración o no sean anulados por el contencioso administrativo. Básicamente, la reglamentación general del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, que atañe al INPEC, porque también existen reglamentaciones para el Sistema Nacional Penitenciario dentro del Ministerio de Justicia y del Derecho, dentro del Ministerio de Salud y de Protección Social, dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las otras entidades. Ellos también tienen sus actos administrativos y los regulan. Pero en cuanto al sistema que está bajo vigilancia física y administrativa, es decir, operativa del INPEC, están básicamente dos resoluciones. La resolución 6349 de 2016, resolución 63 del año 2016 y la resolución 7302 de 2005. Resolución 7302 de 2005. Es importante tener en cuenta estas resoluciones porque uno se lleva muchas sorpresas inusitadas. Y miren, pasa con frecuencia. Resulta que el preso pide a la oficina jurídica que le envíen al juez de ejecución de penas los certificados de tiempo trabajado para que le descuenten penas. Es decir, el preso, buscando el descuento de su pena, ha trabajado, pero no le han expedido los respectivos certificados de trabajo. Entonces, le hace la petición al centro carcelario para que le entreguen al juez de ejecución de pena esas certificaciones. La cárcel se demora, pasa, no le contesta, no dice nada, no envía nada. Entonces el preso mete un proceso de tutela, ejerce la acción de tutela. Obviamente estamos frente a un derecho de petición. Estamos frente a un derecho de petición que no se ha respondido. Entonces, ¿qué hace muchas veces el juez de tutela? Es evidente, está probado que hizo una petición y no se la respondieron.
y que lo que está pidiendo es el certificado de tiempo trabajado para que se lo envíen al juez. Entonces, ante esos, y tengo muchos ejemplos documentados en fallos de tutela, en que ordenan al juez de ejecución de penas a la cárcel que en el plazo de 48 horas expidan el certificado de trabajo y le rediman la pena, el tiempo de pena correspondiente. Yo me pregunto, si se trata de un derecho de petición no cumplido, ¿cómo voy yo a ordenar que expidan el certificado? Lo que deben ordenar es que se responda. Además, se está desconociendo también que dentro de todas las cárceles existen cuerpos colegiados. Es decir, las certificaciones son expedidas por cuerpos colegiados. Son los cuerpos colegiados los encargados de expedir las certificaciones. Por ejemplo, para asignar los patios, cuando una persona llega, está la Junta de Distribución de Patios y Asignación de Celdas. Para la evaluación del tratamiento penitenciario a que debe ser sometido la persona que ha sido privada de la libertad, está el Consejo de Evaluación y Tratamiento. Para evaluar el desempeño en el estudio, en el trabajo y en la enseñanza, si es que la está impartiendo, existe una junta de evaluación. Para valorar la conducta, el comportamiento dentro de la cárcel, está el comité de disciplina. Y en cuanto a los servicios de salud, está el COSAT, que es el comité de seguimiento de la prestación de servicios de salud. Entonces, al ser cuerpos colegiados, una petición, una orden de cumplir, no se le puede dar a una persona, ni se puede integrar la legitimación pasiva con una sola persona. Y mucho menos darle la orden a una sola persona que pida el certificado. ¿Cómo se le va a ordenar al director, por ejemplo, de la cárcel? ¿Cómo se le va a ordenar al juez que en el plazo de 48 horas resuelva sobre una petición que atañe a la cárcel, sobre conducta, si es un comité el que debe expedir la certificación sobre la conducta de esa persona? Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que para poder cumplir y no incurrir en un incumplimiento a una orden de tutela, envían a la carrera, como caiga, los certificados, y se encuentra uno curiosidades, están documentadas. Estos ejemplos que estoy poniendo los tengo documentados sobre hechos reales, sobre documentos oficiales. Llega, por ejemplo, a la carrera un concepto favorable. La cárcel emite concepto favorable para que el juez de ejecución de penas otorgue la libertad condicional de un preso. Entonces, visto el certificado de favorabilidad y el tiempo que ha cumplido en pena, el preso dice, denme mi libertad. El juez le niega la libertad y, oh sorpresa, termina denunciado por prevaricato por acción, termina acusado disciplinariamente y termina en un proceso de habeas corpus, de tutela, porque el juez le ha negado la libertad condicional teniendo derecho a la libertad condicional. Pero resulta que durante el trámite de la tutela, del habeas corpus, de la acusación disque por prevaricato, no integraron la prueba completa.
porque solamente el preso ha presentado el concepto favorable para la libertad. Pero resulta que esos documentos constan de varias partes. Es decir, es un documento complejo. Es un documento complejo. ¿Por qué? Porque está integrado por varios documentos, entre esos el tratamiento penitenciario, es decir, la fase en que el preso se encuentra en tratamiento penitenciario. Entonces, llega favorable, pero en el siguiente documento dice el preso se encuentra en la fase de alta seguridad. Entonces uno se pregunta, ¿cómo la cárcel en un documento dice que es favorable que el juez le dé la libertad condicional, pero en el otro documento, que como documento complejo forma parte de ese concepto, se dice que el preso está en la fase de alta seguridad? Alta seguridad significa que la persona debe estar encarcelada aún dentro de la misma cárcel. Suena como algo absurdo, como un pleonasmo mal dicho. Es decir, debe estar dentro de una celda que está ubicada dentro de la cárcel. Entonces, si debe estar encerrado aún en una celda, aún dentro de la propia cárcel, ¿cómo se le va a dar la libertad condicional? ¿Cómo van a conceptuar favorable la libertad? Y peor aún, que en la acción de tutela ordenan que se vuelva a estudiar esa libertad condicional, porque no, el auto que lo negó no cumple con los requisitos para haberla negado. Pero ¿qué sucede? Porque nada más analizaron una parte de los documentos y no tuvieron en cuenta que son procesos administrativos que culminan con un documento complejo que está integrado por lo que expide el Consejo de Evaluación y Tratamiento SET, por el documento que expide la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza, OGT, por el documento que expide el Comité de Disciplina, por la cartilla biográfica. Esta es otra cuestión simpática. La cartilla biográfica llega como un conjunto de papeles ahí adosados o pegados, y resulta que el tema está pegado a verificar cuántas entradas a la cárcel ha tenido, cuántos procesos ha tenido, cuántas veces ha sido sentenciado, etcétera. Eso forma parte de la cartilla biográfica. Y las personas piensan que la cartilla biográfica es nombre, dónde nació, cuándo nació y nombre de los padres. Esa no es la cartilla biográfica, eso es una parte de la cartilla biográfica. Entonces los tratamientos penitenciarios inciden. Entonces lo importante aquí es entender esta serie de situaciones. Esto es lo importante. Bueno, ahora voy a exponer las conclusiones a esta charla que he expuesto de manera abstracta y general. La primera conclusión a la parte general de lo que se acaba de exponer en esta primera de las dos videoconferencias de que trata el tema, se destaca que es importante tener muy presente que dos son los espacios dentro de los cuales se vigila la ejecución de la pena. Es decir, son dos los espacios de acción dentro de los cuales se vigila la ejecución de la pena privativa de la libertad, sea en cárcel o sea en prisión domiciliaria. Y la segunda conclusión, que en la vigilancia de la pena existe sustancial diferencia. Escúchenme bien, por favor. Que en la vigilancia de la pena
existe sustancial diferencia entre la vigilancia física y administrativa que compete al gobierno nacional, rama ejecutiva del poder público, y la vigilancia de las condiciones en que la persona privada de la libertad cumple la pena. El juez de ejecución de penas lo que vigila son las condiciones, supervisa las condiciones, no está en la vigilancia física ni administrativa, porque muchas veces, como me pasó en una acción de tutela, que me ordenaron que realizara todos los actos para que el juez de ejecución de penas trasladara a un centro médico a una persona privada de libertad. Es decir, me dieron la orden a mí como juez que yo trasladara a la persona privada de libertad a la cárcel. Yo decía, pero ¿cómo voy yo a hacer eso? No está en mis funciones ni es mi competencia. Sin embargo, así una vez recibí una orden en una acción de tutela. Ya como asunto final, quiero extender una invitación cordial a que se conecten en la segunda videoconferencia en la fecha que la Escuela Judicial muy pronto dará a conocer. A continuación, con ustedes, en el uso de la palabra, la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Doctora, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Eliodoro, por su muy clara, ponderada y didáctica explicación. Y claro que hacemos la segunda parte de esta muy importante conferencia. Y vamos al fragmento de preguntas, doctor Fierro. La primera, ¿es viable la interposición de acciones de tutela para la protección de los derechos fundamentales de la población carcelaria? Sí, doctora, sí es viable y está dentro de las funciones. Lo único es que se debe tener muy presente toda la legislación aplicable a la tutela. Siguiente pregunta, doctor Eliodoro. ¿La conformación del sistema penitenciario colombiano es realmente eficiente? Desde la perspectiva judicial es eficiente. Lo que acontece es que hay algunas situaciones de carácter procedimental que a veces entraban o entorpecen la eficaz o el eficaz desarrollo. Hay algunas cuestiones que podrían suprimirse, pero obviamente ya eso es facultad del legislador tomar esas determinaciones, pero considero que sí son eficientes. Siguiente pregunta, doctor Eliodoro. ¿La redención de penas por trabajo y estudio es justa para las personas privadas de la libertad y el sistema de justicia? Doctora, considero que sí es justo, además de ser justo, es un derecho que proviene de la propia Constitución Nacional, porque toda persona tiene derecho a prepararse, a trabajar y a tener un beneficio, porque forma parte del tratamiento penitenciario que la persona se esfuerce para esos principios de oportunidades carcelarias y debe tener obviamente un premio. Entonces considero que sí es justo, doctora. Nuestro agradecimiento especial al doctor Eliodoro Fierro Méndez por su generosidad al compartir su conocimiento con esta clara y ponderada y didáctica explicación sobre los procedimientos de ejecución de penas y medidas de seguridad, aspectos que sin lugar a dudas deben ser reconocidos y aplicados por todos los servidores judiciales de la especialidad de ejecución de penas, que permiten garantizar no solo los derechos de las personas privadas de la libertad,
sino alcanzar en mayor medida el fin último de la pena, que es la resocialización del infractor. Gracias también a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han interesado en esta conferencia. Y a propósito del tema que nos ha expuesto el doctor Eliodoro Fierro, nos despedimos con una frase del abogado político sudafricano Nelson Mandela, que dice: ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Muchas gracias.